La imaginación es clave en el tema de innovación para nosotros. Invitamos constantemente a soñar en grande, invitamos constantemente a hacer las cosas diferentes, a pensar e imaginar un mundo diferente para lograr los mismos objetivos. En ProCaps tenemos una cultura de innovación basada en tres aspectos: inspirar, idear e implementar ideas que tengan impacto en nuestra sociedad. Esta cultura de innovación ha transformado ProCaps en una empresa internacional, con presencia directa en 13 países, convirtiéndola en referente del sector farmacéutico colombiano y latinoamericano. La imaginación es clave en el tema de innovación para nosotros. Invitamos constantemente a soñar en grande, invitamos constantemente a hacer las cosas diferentes, a pensar e imaginar un mundo diferente para lograr los mismos objetivos. En ProCaps tenemos una cultura de innovación basada en tres aspectos: inspirar, idear e implementar ideas que tengan impacto en nuestra sociedad. Esta cultura de innovación ha transformado ProCaps en una empresa internacional, con presencia directa en 13 países, convirtiéndola en referente del sector farmacéutico colombiano y latinoamericano. La imaginación es clave en el tema de innovación para nosotros. Invitamos constantemente a soñar en grande, invitamos constantemente a hacer las cosas diferentes, a pensar e imaginar un mundo diferente para lograr los mismos objetivos. En ProCaps tenemos una cultura de innovación basada en tres aspectos: inspirar, idear e implementar ideas que tengan impacto en nuestra sociedad. Esta cultura de innovación ha transformado ProCaps en una empresa internacional, con presencia directa en 13 países, convirtiéndola en referente del sector farmacéutico colombiano y latinoamericano. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos los que se han unido y los que se van a seguir viendo a continuación. Esta noche voy a primero a poner mi pantalla para empezar la presentación. Entonces quiero que me digan por acá si está ya la presentación. No parece. Ahí está ya, Juan. ¿Listo? Gracias. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Ya llevamos varias conferencias de este ciclo de indicaciones del CBD para diversos usos, y esta es una nueva aplicación, una nueva indicación, y es importante tenerlos acá básicamente por una razón grande, y es que estoy en compañía de dos grandes personas. Realmente sus méritos académicos solamente son superados como sus méritos como personas. Hace un rato les pedí que me dijeran cómo los querían que los presentara, y solo como grandes amigos, y así son, pero pues mucho más allá de eso. El doctor Carlos Bolaños es neurólogo pediatra de la Universidad Nacional de Colombia y es especialista en medicina del sueño. Adicionalmente es profesor de neuropediatría y medicina del sueño de la Universidad Nacional de Colombia. Y el doctor Luis Arturo Liscano es genetista de la Universidad de Guadalajara. Esto lo estoy diciendo de memoria por lo que sé como amigos. Y adicional a eso, y más importante, es uno de los pioneros de la neurogenética en el país, profesor de muchos de nosotros en este aspecto.
¿Por qué es importante la reunión de esta noche? Y es esta nueva indicación que tenemos y nos da el paso para hablar no solamente de la indicación puntual, sino mucho más allá de eso, de genes y epilepsia. A mis conflictos de interés, esta actividad es patrocinada para mí por Neviot, por Procaps, y he sido anteriormente asesor médico en temas de cannabis medicinal para compañías de cannabis medicinal. ¿Qué es esta nueva aprobación que ha salido? Salió hace un poco menos de un mes de un derivado del cannabis, específicamente el cannabidiol para el tratamiento de convulsiones, en lo que ellos manifiestan ahí, en una patología genética rara, y es de eso de lo que vamos a hablar. Esa patología genética rara para muchos de los que estamos aquí quizás no sea tan infrecuente, ni sea tan rara, pero es la esclerosis tuberosa. Es una patología que afecta aproximadamente entre 1 de cada 6.000 a 1 de cada 12.000 recién nacidos, tanto en Europa como en Estados Unidos, y pues en nuestra población quizás sea muy similar. La población mundial se cree que es de aproximadamente unos 2 millones de personas y la proporción entre hombre y mujer es similar. Clínicamente, como es una patología genética con un amplio espectro de manifestaciones, tiene compromiso en varios sistemas: piel, cerebro y sistema nervioso central, riñones, pulmones y corazón. En esto y en lo que nos vamos a enfocar mucho más es en las manifestaciones neurológicas, y estas manifestaciones neurológicas importantes porque es la causa más frecuente de morbimortalidad en este tipo de pacientes. Y es allá hacia donde queremos llegar con todo. ¿Qué cosa tiene importante la esclerosis tuberosa y específicamente las alteraciones del sistema nervioso central y la epilepsia? Y es que la asociación entre todo el complejo de esclerosis tuberosa y epilepsias de difícil control y epilepsias y encefalopatías epilépticas muy severas como los espasmos infantiles o epilepsias refractarias están relacionadas mucho más allá de la capacidad de producir convulsiones, con alteraciones cognitivas y deterioro cognitivo, con trastornos del espectro autista, con trastornos psiquiátricos, incluidos pues con síntomas de auto y heteroagresividad, aparte de eso alteraciones del sueño, y por eso es que es crucial controlar las convulsiones en esclerosis tuberosa. Si bien es cierto, la causa del deterioro cognitivo en los pacientes con esclerosis tuberosa es muy variada, existe algo que no solamente aplica para esclerosis tuberosa, sino para otro tipo de epilepsia. Esa es una tabla que les traigo mostrando la relación que existe entre el deterioro cognitivo y el inicio temprano de las epilepsias de difícil control. Este es un estudio con 140 pacientes, y estos 140 pacientes nos muestra cómo realmente en aquellos pacientes que tienen inicio de crisis antes de los 6 meses, hasta un 80% tienen deterioro cognitivo. Entre más tarde sea el inicio de las crisis o mejor sea el control de las crisis, mejor va a ser el desempeño cognitivo en estos pacientes. Esto es especialmente claro en los pacientes con esclerosis tuberosa, y la epileptogénesis en la esclerosis tuberosa también tiene múltiples causas, pero una de las principales causas es el desarrollo de esos túbulos corticales, alteraciones de la corteza, que me van a producir descargas epileptiformes que voy a poder ver quizás tempranamente en los electroencefalogramas. Más adelante se van a convertir en convulsiones, y si no se tratan adecuadamente se van a convertir pues, posteriormente en epilepsia fármaco-resistente. Y el hecho de yo tener este tipo de crisis y tener esa epilepsia fármaco-resistente me va a predisponer a un mayor retardo del desarrollo psicomotor en estos pacientes. Entonces es importante tratar de manejar y detener estas crisis. Una de las aproximaciones que se ha venido haciendo es tratar de detectar entre más tempranamente aparezcan mejor, y lo que más rápidamente aparece en este tipo de pacientes, y por eso es importante la conjugación entre diferentes tipos de clínicos, no solamente el genetista, no solamente el pediatra, no solamente el neurólogo, sino mucho más allá para pacientes adultos también. Tratar de establecer equipos y grupos multidisciplinarios enfocados a tratar de detener todas las manifestaciones, y en el caso de lo que estamos hablando en este momento, la epilepsia y la epileptogénesis en este niño se empieza con un electroencefalograma que puede ser normal. Ese electroencefalograma, en la medida que transcurre el tiempo, empieza a tener alteraciones puntuales como las descargas de puntas, más adelante puntas multifocales, complejos de punta onda lenta, y mucho más allá se pueden convertir en descargas
que pueden ser sutiles o subclínicas, ya con manifestaciones clínicas, hasta que finalmente pueden terminar en actividad generalizada o en patrones de hipsarritmia, que es una de las cosas a las que más miedo les tenemos los neurólogos pediatras. ¿Qué se pretende entonces? Tratar de prevenir esta aparición de crisis focales y esta aparición de actividad epileptiforme generalizada, intervenir con tratamientos tempranos, y que esta intervención con tratamientos tempranos me permita normalizar el trazado electroencefalográfico y, por ende, controlar un poco mejor las manifestaciones clínicas, controlar las manifestaciones cognitivas y dar un mejor pronóstico en el largo plazo. En ese sentido, se han hecho varias aproximaciones. Este es un estudio que, a pesar de que continúa, tuvo su primera entrega en septiembre del año pasado. Es un estudio hecho específicamente por los grupos de esclerosis tuberosa, en el que ellos buscaban tratar de predecir tempranamente la aparición de alteraciones cognitivas y de alteraciones clínicas en pacientes con esclerosis tuberosa. Entonces, lo que hicieron fue tomaron 220 pacientes, estos 220 pacientes los dividieron en dos grupos, tomaron los de electroencefalogramas anormales y asimismo a estos dos también los dividieron para ver cuál era, independiente, en este momento sin tener manifestaciones clínicas, cuál era su desenlace a 24 meses, en qué momento aparecían las crisis y esas crisis cómo podrían afectar el desempeño más adelante. ¿Qué establecieron ellos? Que definitivamente hacer estudios de telemetría es una herramienta muy valiosa como un marcador de epileptogénesis en niños con esclerosis tuberosa, que las alteraciones del desarrollo en los pacientes con esclerosis tuberosa, a pesar de tener un carácter multifactorial, como el número de lesiones que puedan tener, el tipo de mutaciones que puedan tener, también se puede mejorar significativamente y se previene la aparición de crisis clínicas o crisis subclínicas, y que el diagnóstico y la monitorización electroencefalográfica junto con el tratamiento anticonvulsivante temprano pueden mejorar el desempeño neurológico de estos pacientes. Entonces, ¿por qué juntar varios especialistas? Pues, si bien es cierto, si tenemos manifestaciones dermatológicas, manifestaciones neurológicas, manifestaciones renales dentro de una enfermedad genética, van a ser muchas las personas que van a estar en contacto con estos niños, y probablemente, yendo de la mano, podemos prevenir la aparición de secuelas a futuro. En el 2012 se reunió el Comité Europeo de Esclerosis Tuberosa y estableció algunas recomendaciones que son similares a las que se han venido haciendo ya con los estudios que les estaba mostrando, y lo que ellos dicen es: a esos niños tenemos que seguirlos, hacemos un diagnóstico temprano, perfectamente estos niños pueden ser diagnosticados in útero con una buena aproximación de medicina materno-fetal. Entonces, pues también es una patología en la que está implicada claramente el ginecólogo y el perinatólogo. Seguimientos bueno, entonces después del diagnóstico de eso, seguimientos electroencefalográficos cada 4 semanas durante los primeros 6 meses, y luego cada 4 a 8 semanas hasta los 24 meses. En caso de que haya presencia de descargas epileptiformes con o sin crisis clínicas, se recomienda el uso de medicamentos anticonvulsivantes, y esto quizá para nosotros los neuropediatras es algo que puede ser un poquitico disruptivo, y para los neurólogos, porque una de las cosas que hemos aprendido durante el tiempo y que han venido cambiando poco a poco es que uno no trata sino las crisis clínicas. Es decir, hasta que no aparezcan crisis clínicas, yo puedo tener alteraciones electroencefalográficas y en general, pues uno no las trata. Obviamente eso que digo pues está sujeto a varias apreciaciones distintas, pero en este tipo de pacientes muy probablemente el intervenir esas crisis electroencefalográficas de forma temprana me puede ayudar a mejorar el desempeño más adelante. Ellos te recomiendan en ese momento el uso del vigabatrin, lo siguen recomendando como la primera elección, especialmente en pacientes menores de 1 año. Junto a esto está este estudio que todavía está en desarrollo, y lo que está buscando es precisamente eso, de ver qué pasa con aquellos pacientes a los que de manera temprana, cuando yo tengo biomarcadores como el electroencefalograma, doy tratamiento, y qué puede pasar con esos pacientes a futuro, precisamente para probar esa hipótesis de si yo trato un electroencefalograma o descargas electroencefalográficas en estos pacientes, realmente voy a intervenir y voy a impactar en el desempeño futuro, y ese es uno de los que estamos pendientes de tener resultados. Ahora, ¿qué pasa con la esclerosis tuberosa y la epilepsia y por qué se vuelve tan importante para nuestro medio? Cuando yo hablo de esclerosis tuberosa,
el 85% de los pacientes tienen alguna historia de convulsiones, independiente de la edad que tengan. El 98% desarrollan epilepsia y el 63% lo hace en el primer año de la vida. De estos, casi el 40% tiene espasmos infantiles con los severos que pueden ser los espasmos infantiles, y el 75% de sus pacientes entran en epilepsia refractaria. Este es un estudio más bien viejito, pero es el estudio grande que hay con 250 pacientes con esclerosis tuberosa para tratar de determinar esto, pero en Colombia también tenemos, y este es un estudio igualmente, incluso anterior a este, donde ellos trataron de caracterizar, este es el grupo de Medellín, los pacientes que ellos tenían con esclerosis tuberosa, y caracterizaron realmente muy bien y se dieron cuenta que el 100% de los pacientes compartía dos cosas, y una es epilepsia y la otra son lesiones cutáneas. La gran mayoría de estas epilepsias son crisis focales con generalización secundaria, un porcentaje, casi la mitad de los pacientes con espasmos infantiles. La mayoría de los pacientes necesitaba presentaba dos o más tipos de crisis, y todos tenían fármacos antiepilépticos, muchos de ellos más de un medicamento, siendo los más comunes fenobarbital, ácido valproico, vigabatrin, carbamazepina y clonazepam. La mayoría están en polifarmacia y muchos de ellos no han encontrado un control adecuado de crisis. ¿Esto cómo nos pone a nosotros y cómo nos pone el contexto del cannabidiol y la epilepsia, y por qué es importante entonces hablar de cannabidiol para esto? Reconociendo un poquitico la historia del cannabidiol, que ya la hemos venido viendo, esto hay que tener en cuenta que el uso de esto ha sido un esfuerzo más de la comunidad de pacientes con epilepsia que de los médicos y los investigadores mismos. Si bien eso tenemos antecedentes históricos de larga data del uso inicialmente de marihuana para tratamiento de la epilepsia, y más adelante, cuando el cannabis medicinal ya se convirtió en una opción, este empezó a ser parte del tratamiento para epilepsia. En la medida que fuimos identificando muy bien qué era el cannabis, cómo el cannabis se comportaba, qué características tenía, qué compuestos tenía, nos dimos cuenta que el cannabis es una planta tremendamente compleja, con más de 100 cannabinoides, con otra serie de compuestos que hacen pues que la planta sea muy atractiva desde el punto de vista médico. De esto se identificó el cannabidiol, el segundo componente más frecuente en la planta y el componente no psicoactivo de la planta, uno de los componentes no psicoactivos de la planta, como el compuesto anticonvulsivante. Entonces ya lo hemos visto probablemente en otras charlas, y vamos a hablar de él un poquitico más adelante. Entonces empezaron a aparecer, y hay muchos productos de cannabidiol en diversas concentraciones, hasta que aparece el Epidiolex, que es con el que se han venido haciendo la mayoría de los estudios. Este es un derivado biológico purificado de CBD. ¿Cuál es la diferencia de tener este tipo de medicamentos que sean derivados biológicos purificados con unas características farmacológicas muy claramente establecidas? Y es que los hace diferentes a otras formas de cannabis medicinal, como los aceites, y muchos de esos aceites han sido tratamiento para pacientes y han sido la puerta de entrada al manejo de pacientes con epilepsia, como el Real Caring, Henry's Hope, Charlotte's Web, muchos de estos conocidos, pero con una diferencia, es que estos son extractos de cannabis o de cáñamo. Algunos de estos no solamente se ve cannabis con todos sus componentes, sino probablemente enriquecidos con CBD. Todo esto empieza a cambiar cuando en el 2018, en junio de 2018, se aprueba el uso de cannabidiol, específicamente cannabidiol farmacéutico para el manejo de pacientes con epilepsia refractaria, y más específicamente síndrome de Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet en pacientes mayores de 12 años. Y ahora, en pacientes con esclerosis tuberosa, eso también tiene unos antecedentes, y son unos antecedentes de cómo se fueron haciendo los estudios para lograr esto, y esta forma, este es la forma como se empezó a utilizar, a estudiar el cannabidiol en las dos concentraciones versus placebo, y los buenos resultados que dio en algunos tipos de pacientes. Pero más allá de eso, fueron los programas de acceso extendido, es decir, teníamos unas indicaciones específicas como Lennox-Gastaut y como síndrome de Dravet para epilepsia, pero dentro de esos muchos investigadores empezaron a tratar de extender un poquitico más los programas de estudio de sus pacientes, empezaron a hacer descripciones clínicas, primero en pacientes con epilepsia superrefractaria, pacientes que tenían más de 2 convulsiones en un mes, empezando con dosis, que son las dosis que hemos venido aprendiendo, y que de hecho en algunos días saldrá el consenso de expertos específico de epilepsia para Colombia, donde hacemos esas recomendaciones de cuáles son las dosis más adecuadas para el manejo de cannabidiol en las epilepsias refractarias, para las cuales es útil el cannabidiol.
¿Qué más hacían ellos? Pues seguían su tratamiento la continuidad de los tratamientos de base, las evaluaciones respectivas, pero dentro de estos tratamientos y estos pacientes metidos como Dravet y como los gasto empezaron a poner pacientes con esclerosis tuberosa. Entonces, a la medida que fue pasando el tiempo, se dieron cuenta que estos pacientes con esclerosis tuberosa específicamente empezaban a tener mejor alertamiento, mejor capacidad verbal, mejor capacidad cognitiva, mejor interacción emocional, es decir, una epilepsia que es muy difícil tratamiento, con polifarmacia, probablemente con otro médico, otro fármaco que sería de utilidad y en este momento pues ya tiene aprobación para hacerlo, podría ayudar a mejorar esos síntomas y más allá de las convulsiones, mejorar los síntomas cognitivos. Y así es como salen los primeros estudios, el estudio de Devinsky, que sale en el 2017 en el New England específicamente, hablando de epilepsia refractaria, más adelante síndrome de diabetes, y luego aparece la doctora Thiel es la que empieza a meter a algunos de sus pacientes en el más general para sacar los de esclerosis tuberosa y mueve gran parte de todo lo que tenemos en este momento como esclerosis tuberosa. Estos son algunos de los antecedentes que tenemos de cómo la esclerosis tuberosa, más allá de una patología genética rara, con convulsiones raras, nos puede dar la puerta para empezar a ver cómo funciona la genética y el cannabidiol, cómo la genética y la epilepsia podría ser una herramienta para entender cómo el cannabidiol funciona, y es ahí donde nuestros expositores nos van a ayudar un poquitico más. Muchas gracias y ahora sí los dejo con el doctor Carlos Bolaños. Hola, muy buenas noches a todos. Aprovecho para saludarlos, para expresarles mi felicidad y gratitud por estar acá acompañándonos, a Procaps y a los dos colegas que son excelentes amigos y grandes seres humanos. Y cuando hablo de eso y hablamos nosotros entre los compañeros y amigos, pues Doctor hablo... Carlos, disculpe, por favor, ajuste un poco el micrófono que se le escucha muy lejos. Perdón, voy a repetir otra vez. Si me estaban escuchando todos, este era un saludo y... Mucho mejor. Y el saludo es para los amigos y para los colegas que están acompañándonos hoy en día, y agradecer a Procaps y agradecerla también a Juan y al profesor Liscano, que son grandes amigos y grandes personas para este trabajo que hacemos día a día. La Asociación Colombiana de Genética pues ha tenido también a bien el apoyar y preparar este espacio, y pues también les agradecemos a los colegas de genética y a todos los presentes. Yo continuando con la labor que hemos hecho hoy y en la que de manera muy especial ha iniciado Juan, pues tengo que decir que estos son mis conflictos de intereses, pero que sin embargo lo que planteo yo acá y lo que expreso, pues no tiene ningún tipo de presión y es de la forma más objetiva posible. Y inicio primero diciendo que hay un estudio bien interesante acerca de las actitudes y el conocimiento que tenemos nosotros, los médicos, los farmacéuticos, los enfermeros, acerca de el manejo del cannabis, en este caso, y del tratamiento de la epilepsia. Y entonces habían 3 puntos que eran vitales para las personas que hicieron este estudio y que respondieron esta encuesta. Y el primero era que tenían poco conocimiento acerca de la legalización y la regulación de la FDA a través de su programa especial para cannabis, y que creían que era muy importante tener una mejor educación y una mayor educación acerca de lo que es el cannabidiol y cómo usarlo bien. En ese caso hablaban del cannabis, pero yo creo que es muy importante que hagamos nosotros claridad acerca de esos aspectos. Juan ya tocó algunos temas acerca de dónde venía el cannabidiol. Pues realmente es una planta que se llama cannabis y que tiene diferentes formas y los componentes son muy variados. Se han descrito muchos más de los 480 que yo escribo ahí, y algunos se han aislado, otros están asociados a los cambios o las transformaciones que sufre el cáñamo o la flor de la marihuana, y los cannabinoides, que son los más conocidos y estudiados primero, y después los terpenos de esa planta, pues se han dividido en diferentes formas. Una de las más comunes que usamos es reconocer que hay unos fitocannabinoides, es decir, los sintetizados a partir de la planta del cannabis o extraídos de la planta, los cannabinoides endógenos o endocannabinoides, que son
formados por nuestras células, y nuestras membranas celulares necesitan de algunos de estos endocannabinoides, y los cannabinoides sintéticos, que son algunos compuestos que son muy similares a los que tiene la planta. De ellos, pues los que más conocemos son el THC, el CBD y el CBN, pero hay muchísimos otros más. Aquí está una lista, digamos que bastante corta para lo que se describen acerca de los cannabinoides, los fitocannabinoides, pues, y los terpenos. Cada uno de ellos seguramente pues nos dará unas noticias diferentes en el futuro. Esto es importante decir porque la marca como tal de cannabidiol aquí en Colombia pues tiene una concentración muy interesante del producto que vamos a tratar, que es el cannabidiol. Tiene 98.5 miligramos por mililitro, y esa concentración es una concentración que es muy buena, muy alta, difícil de conseguir en muchos de los productos del mercado que no sean productos farmacéuticos, procesados farmacéuticos. Mientras que de tetrahidrocannabinol, que es una sustancia que pues está vigilada por el gobierno y por el Ministerio de Salud, pues no existen concentraciones en las muestras. Eso también es importante porque quiere decir que este medicamento no es un medicamento de control y que tiene poco o ningún efecto negativo producto de la posible interacción del THC. Lo que conocemos acerca del sistema endocannabinoide es bastante extenso, pero todavía poco profundo. Sabemos que hay una serie de receptores, unos ligandos que son endógenos, unas enzimas que ayudan al paso de esos ligandos endógenos, y otras enzimas que los catabolizan. Entonces tenemos nosotros los que más conocemos, o los que más mencionan en los artículos de hace muchos años, desde 1964, que fue cuando Mechulam y otros colegas de él en Israel describieron por primera vez el THC y el cannabidiol. Y esos ligandos receptores, esos receptores de cannabinoides son el CB1 y el CB2. En esta gráfica abajo lo que muestro es en la gráfica A hay una microglía sana, en la gráfica C hay unos cuerpos ameboides dentro de la microglía que son significativos de una inflamación crónica, y a ese cultivo celular le adhieren un agonista CB2, un estimulador de los CB2, y se encuentra que cambia ese perfil intracelular del potencial de inflamación crónica. Es decir, que hay muchas más asociaciones, no solamente del sistema endocannabinoide a nivel del sistema nervioso central, sino también probablemente en el sistema inmune, el cardiovascular, el gastrointestinal, entre otros. ¿Dónde actúan lo que conocemos como sistema endocannabinoide? Pues tenemos una gran mayoría de receptores CB1 en el cerebro, tenemos una gran mayoría de receptores CB2 en otras áreas, mucho menos en el cerebro, y específicamente también tenemos unos receptores que están en el sistema nervioso entérico. Esos receptores CB1, pues muy seguramente son receptores asociados a cambios en el ciclo o en el círculo que tenemos nosotros entre el hipotálamo, la hipófisis y el sistema nervioso entérico, y tengan alguna relación con la microbioma y con cómo podríamos cambiar a través de la microbioma las comunicaciones con los receptores CB1 en esas células que influyen sobre el sistema inmune. Del otro lado, los CB2 pues son al parecer neuroprotectores, y por lo tanto serían muy importantes para frenar sistemas crónicos inflamatorios como los que se mostraban en las células anteriores. Referente a los receptores cannabinoides, el cannabis en general, el uso del cannabis y la marihuana medicinal, como la mencionaba antes el doctor Juan David, pues yo quisiera mostrar esto, que es importante que también lo tengamos en cuenta, y es que la marihuana medicinal, el cannabis recreacional y sus productos pues tienen una relación con el sistema cardiovascular. Y este artículo es un artículo de una revista importantísima de los colegas de cardiología, que creo que es Circulation, y menciona que el THC es un activador muy potente y muy importante de los receptores CB1 a nivel cardíaco. Entonces, generan cierto grado de riesgos o potenciales efectos cardiovasculares si se usa de manera crónica, de manera inadecuada, de manera probablemente no dosificada. Quizá
la marihuana medicinal, en la que algunas veces no sabemos qué concentración tenemos del producto que estamos usando y por lo tanto pues no podemos nosotros considerar que sea un producto seguro, un producto eficaz. Esos productos artesanales como los aceites preparados en casa o los aceites que no tienen registro INVIMA o que no tienen una pauta de calidad muy importante, pues deben llamarlos la atención para buscar más seguridad. ¿Qué hace el CBD? Pues en el sistema nervioso central realmente el cannabidiol es un antagonista del CB1 y CB2, ¿no? Porque los receptores CB1 y CB2 son receptores que son mediados por segundos mensajeros y lo que hacen es producir una inhibición de la neurona presináptica para que no se genere una despolarización. Son agonistas de otros canales que se llaman los canales TRPV1 y 2 y son canales vaniloides, y otros están asociados con el dolor, como los receptores opioides modulan de cierta manera el dolor, y otros están asociados con esta proteína que es la PPAR gamma y con la glicoproteína, es decir, que tiene múltiples maneras de acción el cannabidiol, tanto a nivel del sistema nervioso central como fuera, pero estos son los más importantes que considero yo que deberíamos reconocer. Pero a medida que reconocemos, también sabemos que probablemente esta solamente sea la punta del iceberg de lo que realmente es la acción de este medicamento. La farmacocinética es no lineal, está asociada a una dosis que se encuentra en sangre más o menos a las 4 horas y la vida media del medicamento puede ser muy larga, hasta de 70 horas. Este era un estudio en el que mostraban si había una asociación entre el uso del cannabidiol, perdón, la ingesta del cannabidiol y la ingesta de comida grasa. Lo que hacían es que tomaban individuos sanos, les suministraban el medicamento luego de haber tenido una ingesta grasa y hacían mediciones. Y efectivamente lo que encontraban en este grupo de voluntarios es que al dar una comida grasa aumentaba el nivel plasmático en la sangre. Es decir, que cuando tenemos alguna dieta especial que tenga un potencial de tener un mayor contenido graso, tendremos que tener en cuenta esta circunstancia. ¿Cómo comenzaron a pensar en el CBD? Pues no solamente en la parte histórica, sino que también el CBD se consideró dentro de algunos ensayos preclínicos y lo que veían es que tenía un alto efecto anticonvulsivante. Si ven ustedes en la parte A, el verde claro, en la parte de arriba está el CBD y el CBDB, que es otro subproducto del mismo, y se evidencia que producía solo efecto anticonvulsivante, mientras que el THC que está al lado se observa que tiene probablemente sí un efecto anticonvulsivante, pero también un efecto proconvulsivante, que sería un poco generar un riesgo, un impacto mayor al usar medicamentos que puedan tener esa combinación entre CBD y THC en nuestros pacientes. Mientras que si usamos solamente CBD, pues es probable, según esos estudios clínicos, era probable que funcionara de una mejor manera, con mayor seguridad y evitando tener el riesgo de tener más crisis. Esta es una diapositiva de resumen básicamente para recordar que el CBD se ha usado en epilepsia refractaria y por fortuna tenemos esta nueva herramienta que, como yo digo, siempre es una nueva herramienta que les ayuda a estos pacientes que tienen una vida muy difícil. Y ahí vemos dos diferencias entre los dos síndromes epilépticos que tenemos, que son encefalopatías epilépticas realmente, con un deterioro en su calidad de vida, con alteraciones en su cognición, con problemas en la conducta, por ejemplo, en las personas con Lennox-Gastaut, que generalmente tienen unas características especiales en los electroencefalogramas que nos hacen considerar el diagnóstico y sobre todo tienen un tipo de crisis específicas que son patrones o que son más o menos patognomónicas, digamos, de este tipo de síndromes. Mientras en el Lennox-Gastaut la mayoría de las etiologías son estructurales, es decir, lesionantes, sintomáticas, y algunas pueden ser primarias. En el síndrome de Dravet la mayoría son por causas no estructurales, por causas genéticas, en este caso por una canalopatía, que es una canalopatía sobre el canal del sodio en la subunidad 1A. Ese es el 70% de las mutaciones. Y es importante recordarlo porque lo que se ha hecho con el cannabidiol, específicamente el cannabidiol en Estados Unidos, es hacer unos estudios de seguimiento muy extensos. Los primeros son de Dravet, que hablaban de la fase 2 con este estudio 1A, la fase 3 con el estudio 2 y
lo mismo para el Lennox-Gastaut, en el que había ambos eran estudios de fase 3, pero el primero era inicial y el segundo era un brazo de seguimiento del primero. Y por lo que les contó el doctor Juan David, pues decidieron darle continuidad al estudio sobre esclerosis tuberosa, a sabiendas de que tenían un grupo de pacientes bien importante y a sabiendas de que no habían datos específicos. Este estudio de fase 3 se culminó apenas en febrero del 2019, es decir, perdón, del 2019, y tenían los pacientes para el seguimiento después, y lo que han hecho es abrir ahora el estudio en un estudio de extensión. ¿Qué pasa con el Lennox-Gastaut? Pues el cannabidiol funciona y lo que han hecho nuestros colegas, la doctora Thiel y el doctor Devinsky, son observar qué tanto cambian los episodios de crisis. Y si vemos nosotros, hay una media aproximada de un 40% de reducción del total de las crisis, con mayor control de lo que se denomina como drop attacks, que son caídas o episodios en los que se pierde el tono del eje central del cuerpo, con caídas al piso, con caídas solamente hacia adelante o con caídas de la cabeza. A largo plazo se mantuvo esto, sí, porque el primer estudio era un estudio de 6 meses y estos son estudios de extensión que pues probablemente ya llevan alrededor de 4 años en este año, comenzaron antes del 2016. Y ese estudio a largo plazo pues nos dice lo que hablábamos al principio de la anterior gráfica, que mostraba que el 40% o un poco más del 40% tenía una mejoría del control de crisis, y en este caso, hacia el final del estudio, lo que observaban era un 60% de mejoría del control de las crisis, en especial con los drop attacks. En el síndrome de Dravet ocurrió algo particular, parecido al anterior, y es que en ese estudio las crisis tenían una media de control cercana al 40%, y cuando se hizo el estudio de extensión aumentaron hasta un 50 o 52%, es decir, que se mantiene el efecto al tiempo y por lo tanto probablemente inclusive mejora el efecto del control de las crisis en el tiempo. Y los ensayos que se han hecho, los que están en realización, uno de ellos que es el último que vamos a mencionar, que es el de GWP Care 6, que ese estudio es un estudio en el que se siguieron y trataron pacientes con crisis con esclerosis tuberosa. Hay otro que todavía están por iniciar, que es un estudio también de CVD con esclerosis tuberosa, con niños con esclerosis tuberosa, en especial menores de 1 año. ¿Qué mostraron? Tenían 201 pacientes recolectados desde el primer año de vida hasta los 65 años. Esta enfermedad pues tiene una variabilidad muy interesante, que ustedes la conocen también, y tienen niños, adolescentes, adultos con la enfermedad. Lo que hicieron fue entonces hacer 3 brazos del estudio, uno con 25, otro con 50 miligramos por kilo por día de dosis y otro con placebo. Y encontraron algo nuevamente muy similar a lo anterior, en el que la disminución total de las crisis llamativamente era mejor, porque era cercana al 48%, esto era hacia la semana 12 del estudio, y entre un 36 a un 40% había de reducción de crisis en este grupo de pacientes. Si bien no había una diferencia entre esas 2 dosis, pues sí era importante la disminución de las crisis. Aquí vemos la tabla en la que se mostraba el número de crisis que tenían antes de iniciar el estudio, y esas son crisis que, por ejemplo, ellos contaban al mes, y tenían antes en el brazo del cannabidiol 56 crisis por mes y bajaban hasta menos de 48 crisis por mes, es decir, era una diferencia muy importante comparada con el placebo y era estadísticamente significativa. Mostraron también hacia el final de la semana 16 que el 40% de los pacientes tuvo un control por encima del 50% de la mejoría de la crisis. Y aquellos pacientes, pues que obviamente tenían el tratamiento con el CBD, pues mostraban casi un 100% del control de las crisis en un 18% de pacientes, frente a ninguno con el placebo. Eso habla de la eficacia del medicamento, pero pues habla también de que la necesidad de tener el seguimiento a largo plazo en estos casos, y con la posibilidad de estar atentos a cambios seguramente en el año siguiente.
Me pareció importante hablar de la interacción que vemos nosotros o que se ha reportado por lo menos con cannabidiol y everolimus, porque el everolimus es una molécula que se ha usado en los pacientes con esclerosis tuberosa con SEGA o con angiomielopoma renal y ha sido muy efectiva para ese tipo de pacientes. No solamente ha mostrado efectividad en la disminución del tamaño del tumor, sino en el control de la epilepsia. Pero en este paciente lo que observaron es que tuvieron que usar cannabidiol porque tenía el paciente una epilepsia muy refractaria y cuando iniciaron el ascenso del cannabidiol que está en verde, en la línea verde, a medida que subían el cannabidiol se daban cuenta que la concentración de everolimus también aumentaba. Entonces, por lo tanto, tuvieron que disminuir la dosificación del everolimus para no tener efectos negativos por el aumento en la concentración sérica del everolimus. Es interesante esto porque pues seguramente tendremos que tenerlo en cuenta también en nuestros casos, en nuestros pacientes. Ha funcionado en otros síndromes epilépticos y lo que yo creo es que seguramente va a salir muy prontamente otras medidas importantes de la FDA para hablarnos del tratamiento con CBD en epilepsia refractaria. Estoy muy seguro que será así y esta es una prueba de ello. Este es un estudio abierto en el que se usó un medicamento con cannabidiol de origen farmacéutico con un seguimiento a 48 semanas de ese grupo de pacientes muy pequeño, pero que básicamente mostraron que la disminución de la medida del número de crisis era bien importante. El 58% de los pacientes disminuían la frecuencia de las crisis y el 57% de esos pacientes respondía más allá del 50% del control de crisis diarios o mensuales, según el caso. ¿Tiene efectos adversos? Sí, por fortuna, y son pocos, y digo yo que son por fortuna pocos porque pues realmente es una medicación que necesita tiempo para usarse y que necesita tiempo para llegar a la dosis final, pero que lo que está reportado y lo más común son somnolencia, disminución en el apetito, a veces una sensación de fiebre, en ocasiones diarrea y en algunos casos contados elevación de las transaminasas, sobre todo en aquellos pacientes que han recibido concomitantemente valproico. Eso es una de las aclaraciones que hacen en los artículos de los doctores Devinsky y de la doctora Thiel. ¿Hay interacciones descritas? Sí. Hay muchas interacciones descritas en relación con los fármacos antiepilépticos, pocas descritas con otro tipo de fármacos, como el que les mostré anteriormente del everolimus, pero la más importante, creo yo, es la relación del cannabidiol con el clobazam, porque al ser un inhibidor enzimático va a hacer que el clobazam se convierta en uno de sus derivados, que es el N-metil-diclobazam, y que por lo tanto aumente la concentración de ese producto. Ese producto se deposita en grasa y produce somnolencia. Eso es una de las condiciones que a veces los pacientes relatan en el principio del tratamiento. Este es el producto que hay en Colombia. Tiene una presentación que es en una botella de vidrio oscura. Es importante que ese producto se mantenga por debajo de 30 grados centígrados y por encima de 12 grados centígrados, porque es muy lábil en temperaturas muy altas o en temperaturas muy bajas. ¿Cómo se dosifica el cannabidiol? Pues en este caso se comienza con una dosis de 5 miligramos por kilo día dividida en 2 dosis y se va incrementando a 10 miligramos por kilo día en 2 semanas. Se revisa la respuesta. Si la respuesta es positiva, si ha disminuido las crisis y no tiene ningún efecto adverso, pues se puede continuar en esa dosis. Si la dosis todavía no es efectiva, se podría aumentar cada 5 miligramos por kilo día entre 10 y 12 días o entre 10 y 15 días hasta llegar a una dosis tope que, según el consenso de EpiPED, de epilepsias pediátricas de la Liga contra la Epilepsia, hablan de hasta 25 miligramos por kilo por día, pero algunos de ellos mencionan que podría llevarse hasta 50 miligramos por kilo por día en pacientes seleccionados. Y si no es útil, pues el medicamento definitivamente se debe descontinuar también de una manera lenta y se debe descontinuar según la tolerancia del paciente. Como conclusiones, yo creo que quiero dejar que el cannabidiol es un fármaco, como intenté mostrar, con un perfil multiobjetivo
que es una herramienta muy positiva, representa una nueva experiencia y esperanza para el tratamiento de los pacientes con epilepsia refractaria, en este caso para las encefalopatías epilépticas y para la esclerosis tuberosa, que puede usarse en ella, que está demostrado y que tenemos un perfil de seguridad que me parece que es bueno, que no hay resultados concluyentes todavía alrededor del uso de cannabis artesanal y de algunos aceites que no han sido registrados o que no tengan un buen control de calidad. Les agradezco mucho el tiempo. Bueno, al doctor Bolaños, muchísimas gracias por la presentación. Un muy buen complemento y creo que nos abre paso para lo que ahorita el doctor Liscano nos va a comentar sobre específicamente esa conexión que existe entre las patologías genéticas, esa genética específicamente y el cannabidiol. Así que, pues, profe, bienvenido y nuevamente muchas gracias. Participar en este webinar convocado por PROCAPS, en el que vamos a tener la oportunidad de hablar de neurogenética y cannabidiol, un tema pues de bastante actualidad. Buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este webinar convocado por PROCAPS, en el que vamos a tener la oportunidad de hablar de neurogenética y cannabidiol, un tema pues de bastante actualidad. Deseo iniciar generando un contexto que es muy importante para entender la razón de esta presentación. La historia de la epilepsia y su relación con la neurogenética es muy importante y la podemos dividir en 3 eras. La primera es la era de la genética pura, en la que se identificaron los primeros genes, más que todo como asociaciones anecdóticas, y empezamos a tener datos aislados para asociar posibles genes con algunos fenotipos. Y resalto que esta era una época en la que básicamente nuestra postura era la de observar. Con el desarrollo de la tecnología, posteriormente llegamos a la era de la genómica, en la que se logran identificar muchos genes relacionados con los fenotipos de epilepsia y aparece la metodología de análisis masivo de datos mediante la cual podemos asociar, empleando criterios mucho más estrictos de causalidad, genes con fenotipos. Y entonces esta es la era ya no solamente de la observación, es la era de la interpretación y de entender los fenómenos moleculares. Finalmente llegamos a lo más moderno, que es la medicina personalizada con herramientas como por ejemplo la fenómica. Con la disponibilidad de técnicas de laboratorio cada vez más accesibles que se pueden utilizar más ampliamente en proyectos de investigación o en el diagnóstico clínico rutinario, y teniendo en cuenta los resultados de los análisis de Big Data, pues podemos hacer diseño de tratamientos y adicionalmente podemos, que es lo que nos convoca hoy, identificar utilidades de moléculas en relación con el conocimiento de los fenómenos moleculares que subyacen a las diferentes patologías. Entonces, esta es la era en la que la genética nos aporta herramientas muy importantes para definir tratamientos, para decidir tratamientos. Entonces pasamos de observación a interpretación y ahora a definir o a diseñar o a decidir tratamientos. Esta historia se inicia con la identificación por análisis de ligamiento del gen responsable de la epilepsia nocturna del lóbulo frontal, que por tener un patrón de herencia autosómico y dominante, permitió realizar complejos análisis de ligamiento hasta lograr ubicar el gen en el brazo largo del cromosoma 20. Y posteriormente el gen se pudo clonar para estudiarlo y llegar a descubrir que de él dependía la síntesis de una subunidad de receptor neuronal nicotínico de acetilcolina,
y posteriormente, con estrategias similares, se logró clonar el gen SCN1B, que ya generó información mucho más interesante porque se pudo establecer que era responsable de un canal de sodio que depende del voltaje, y así sucesivamente en lo que llamamos la era de las canalopatías. Entonces se fueron identificando sucesivamente de manera dispendiosa y lenta múltiples genes. Resalto que para el año de 1990, cuando yo empecé a trabajar en este tema, en estos temas, estos hallazgos generaron una gran excitación, una gran expectativa, pero trasladar estos conocimientos a la práctica tomó muchos años. Resalto también que la identificación de los genes, de otros genes, como por ejemplo el SCNA1, asociado con Lennox, por primera vez permitió vislumbrar alguna utilidad de los estudios genéticos que por muchos años eran más bien despreciados o subvalorados por los clínicos y considerados más como algo anecdótico. Posteriormente, el estudio del gen CDKL5, al que voy a referirme más adelante, también adicionó expectativas de medicalización, de intervención terapéutica de los hallazgos de estos estudios cuando se aplicaban en pacientes. Posteriormente, gracias al desarrollo de las técnicas modernas de laboratorio y al perfeccionamiento de las metodologías de análisis y sobre todo a las herramientas de inteligencia artificial, hemos llegado a la era del análisis masivo de información que diariamente produce datos útiles en el escenario del diagnóstico y en el difícil campo de la innovación terapéutica. Tenemos entonces diferentes actores, como por ejemplo el consumidor de información que está a la espera de la aparición de datos nuevos que le permitan a la industria farmacéutica presentar productos novedosos para intentar ponerlos al servicio de los pacientes, o de presentar productos ya conocidos que pueden ser útiles en el escenario de patologías para las que previamente no se había considerado con precisión su utilidad. Y también está el consumidor de los productos, quien recibe la información de las novedades y tiene gran interés en prescribirlos a sus pacientes para mejorar su calidad de vida y posiblemente promover diferentes escenarios de utilización una vez que consuma y digiera adecuadamente toda esta información científica. Es así como podemos verificar que en la medida que el tiempo transcurre, el número de genes identificados y que están relacionados de alguna manera con fenotipo de epilepsia se han ido incrementando año tras año, y obviamente esta velocidad de crecimiento está directamente relacionada con el desarrollo de tecnologías de diagnóstico molecular, de análisis genético, pero también, y de manera muy importante, con las tecnologías de análisis de datos, de interpretación de los mismos y obviamente la inteligencia artificial. Y gracias a todo esto no solo tenemos la posibilidad de conocer más genes, sino que tenemos la posibilidad de saber en qué escenarios moleculares, bioquímicos, metabólicos, etcétera, están estos genes implicados. Es decir, tenemos información mucho más precisa de cuáles son los posibles impactos de estos distintos productos génicos. Por ejemplo, fíjense cómo tenemos una gran cantidad de genes relacionados con el escenario metabólico, otros con el escenario regulatorio, sinapsis, etc. Gracias a esta depuración y a esta disección, la precisión de la información entonces es mayor y podemos entrar en la era de diseño de medicamentos o de la búsqueda de terapias que sean útiles a los distintos escenarios moleculares propios de cada fenotipo. Y para traer un ejemplo de los muchos trabajos que hay en este contexto, pues aquí tenemos este muy llamativo que habla específicamente de canales iónicos en epilepsia genética y cómo a partir de los mecanismos genéticos moleculares podemos llegar a la identificación de terapias dirigidas. Fíjense cómo, a pesar de que canales son muy importantes, muy tradicionales y muy llamativos en epilepsia, pues hay muchos otros posibles genes que no necesariamente están relacionados directamente con canalopatías. ¿Y cómo funciona esto? En resumen, podemos decir que partimos de un paciente o de un grupo de pacientes
con un fenotipo clínico determinado, y a este grupo de pacientes los analizamos con distintas técnicas moleculares, no solamente nos estamos limitando a los análisis por secuencia, con el propósito de identificar genes asociados con este fenotipo particular. En este ejemplo, pues estamos hablando de canales, de mutaciones en canales iónicos, y esa información se traslada al análisis funcional in vitro. Son análisis de diversa índole, y posteriormente así los datos obtenidos pueden ser trasladados a análisis funcionales in vivo con distintos modelos biológicos, y también esa información puede ser extrapolada directamente a terapias, al ensayo de terapias. No necesariamente hay que surtir el paso de los análisis in vivo. Cada vez es más acelerado el entendimiento de los mecanismos y la disponibilidad de posibles terapias. Entonces, en algunos casos, a partir de los análisis in vitro, se llega directamente al estudio de posibles terapias. Podemos ilustrar los patrones de expresión conocidos de los canales iónicos implicados en epilepsia genética, como en esta gráfica, donde los grupos de genes están representados por distintos colores. Aquí se representan aquí lo que estamos representando son las proteínas relacionadas y que residen tanto en excitación como en inhibición, aunque en general, para facilitar el entendimiento de forma práctica, los mecanismos son expuestos en términos de funciones de ganancia y de pérdida. Debemos entender y aceptar que esto representa una simplificación excesiva y que se requiere evolucionar hacia las distinciones más complejas disponibles en la medida en que se desarrollan modelos de enfermedad para cada gen. Sin embargo, insisto, que en términos pragmáticos, esta distinción como la que se ilustra en esta gráfica, proporciona una forma útil de representar los principios generales de los mecanismos que ocasionan la enfermedad, y de hecho han ayudado a identificar distintas clases de enfermedades causadas por diferentes variantes, incluso localizadas dentro de un mismo gen. Muchos de los genes conocidos pueden tener cambios diferentes en su interior que conducen a fenotipos distintos. Entonces, abordar la utilidad del cannabidiol en las enfermedades neurogenéticas y particularmente en epilepsia implica que aceptemos que hay distintas puertas de entrada. La más frecuente hasta el momento parte de asociaciones de carácter anecdótico o empírico, como ha ocurrido con muchas moléculas en muchas patologías, en las que se identifica un posible beneficio en pacientes con ciertas condiciones, y a partir de esa información preliminar puramente observacional y descriptiva, se diseñan protocolos que permiten demostrar o negar su verdadera utilidad, como ha ocurrido en el caso, por ejemplo, del Lennox-Gastaut. En Colombia, por ejemplo, tenemos la fortuna de contar con Nebiot como fórmula farmacéutica de cannabidiol, que, como ya ha sido ampliamente expuesto, seguramente todos ya han sido ampliamente ilustrados en muchas otras conferencias, en otros webinars, es útil en Lennox-Gastaut y Dravet, está probado con estas indicaciones, pero su utilidad, como veremos, abre expectativas de empleo en otros escenarios, como por ejemplo autismo, psicosis, desorden de ansiedad, neuroinflamación, por mencionar algunos. Y obviamente, como estamos hablando de neurogenética, pues no es el caso tratar otras aplicaciones en otros escenarios, como por ejemplo reproducción, etc. Esta ruta de entrada, es decir, la ruta de entrada del análisis molecular, nos ha conducido a la maravillosa posibilidad de disponer de estos medicamentos como aliados exitosos. Sin embargo, la otra ruta que permite identificar oportunidades para esta misma molécula en el manejo de otras condiciones neurogenéticas es, por supuesto, la que les he expuesto a partir de la interpretación molecular y neurogenética más puntual, más detallada de los mecanismos implicados. Es muy importante que los investigadores, los médicos y la industria en conjunto comprendamos todo lo que expongo
para fomentar responsablemente la calidad, la seguridad y la educación. Si alguien hace una búsqueda en Doctor Google, encontrará que cannabis en general es considerado como una panacea y lo promocionan hasta para el tratamiento de la gripe. Pero en Colombia, afortunadamente, estamos partiendo de la disponibilidad de Nebiot que nos garantiza calidad y consistencia. Entonces, comprender el papel del sistema endocannabinoide y de todos sus componentes y el papel que estos desempeñan en la regulación de muchas funciones, como por ejemplo el apetito, el procesamiento del dolor, el estrés, la ansiedad, el aprendizaje, la memoria, la transmisión sináptica, etcétera, pues es fundamental. Y en la actualidad, uno de los principales objetivos de la investigación del cannabis es evaluar la seguridad y la eficacia de los principales fitocannabinoides, THC y en el caso nuestro CBD, en el tratamiento de una gran variedad de indicaciones. Ese es el reto. Estos factores se pueden entender mejor dilucidando los mecanismos de acción de los cannabinoides a nivel molecular. En el caso del THC, pues ya sabemos, sus efectos pueden explicarse en gran medida actuando a través del sistema de receptores CB1. Sin embargo, en el caso de CBD, como vamos a ver a continuación, su mecanismo de acción, aunque se ha ido disecando con mayor perfeccionamiento, sigue siendo en gran medida desconocido. Como han sido ampliamente ilustrados, la eficacia del CBD se evalúa en ensayos clínicos controlados para la epilepsia y la psicosis. Sin embargo, sabemos que actualmente está siendo utilizado por grandes franjas de la población, del público en general, para automedicarse para una amplia gama de indicaciones. Esto ha llevado a que se utilicen dosis muy altas de CBD en pacientes sin datos epidemiológicos sobre la seguridad y el uso crónico de una dosis elevada. Dado que el mecanismo de acción de CBD no se entiende completamente, es posible que el compuesto actúe sobre varios receptores, lo que puede conducir a un resultado no deseado. Entonces, tenemos muy claro que el rango terapéutico, la ventana terapéutica es más bien estrecha y que preparaciones no controladas pues pueden oscilar entre efectos, dosis subterapéuticas o dosis tóxicas, mediante que las presentaciones de las que podemos entender con mejor precisión su comportamiento farmacológico, pues entonces podemos tener certeza de que se encuentran dentro de la ventana terapéutica. Y ese es otro de los grandes retos cuando hablamos entonces de cannabidol. Entremos entonces en materia. Les he estado mencionando que es importante conocer, es importante disecar la genética molecular de las distintas patologías neurogenéticas. Y entendemos entonces que trabajos como este, en el que se hizo una disección de toda la red genética relacionada con ciertos procesos inflamatorios en el sistema nervioso, pues nos aportan información sumamente útil para entender cómo podemos diseñar o interpretar trabajos gracias a los cuales vamos a definir o descartar posibles usos o posibles utilidades adicionales de este tipo de moléculas. En este caso, entonces, en un modelo definido de inflamación, se pudo hacer mediante análisis de microarreglos para expresión génica la interpretación de aquellos genes cuya regulación está afectada, bien sea por la patología o bien sea por los medicamentos. Entonces, en este modelo se analizó, el modelo in vitro de inflamación del sistema nervioso, se comparó con el modelo de exposición de la mezcla de modelo y exposición a cannabidiol y con cannabidiol solo en un grupo control. Y se pudo establecer que claramente, tanto en uno como en otro, hay expresiones genéticas bastante específicas, pero fíjense cómo se llega a delimitar un número bastante reducido
de genes cuya expresión está modificada en el escenario de la inflamación cuando se expone a cannabidiol. ¿Y qué importancia pues, puede tener entender esto? Pues tiene muchísima importancia porque podemos elucidar el entramado de la red de interacciones genéticas que están relacionadas tanto con el proceso silvestre inflamatorio, o sea, la patología pura, como con el efecto que sobre sobre esa expresión génica puede tener alguna molécula, en este caso CBD. Entonces es un ejemplo clarísimo de cómo estudios de diseño permiten definir utilidades o no utilidades de distintas moléculas. Obviamente, establecer las redes de interacción de todos los genes, los efectos hacia arriba o hacia abajo de la expresión genética, bien sea de la patología per se, con las modificaciones en los modelos, o del empleo del medicamento en población no afectada, o, lo más importante, la mezcla de los dos, es decir, el modelo inflamatorio más la exposición a cannabidiol de ese modelo inflamatorio, pues abre la ventana a entender cuáles son las posibles opciones terapéuticas o empleos complementarios de este tipo de moléculas. Y en ese contexto, pues quise traer este trabajo en el que se analizaron receptores GPR. Estos receptores pues son de distinta índole. Son receptores acoplados a proteína G y también se conocen como receptores transmembrana que tienen 7 dominios. De algunos de ellos se conoce claramente la función, de otros no, y a este grupo, para los que no se conoce realmente su efecto, pues se clasifican en una categoría como denominada receptores huérfanos. Entonces este trabajo es interesantísimo porque explora si esos receptores huérfanos pueden tener o no alguna implicación en este tipo de patologías y si la tienen, entonces, ¿cuál sería el efecto que los cannabinoides pudiesen tener sobre su funcionamiento? Entonces, básicamente, estos receptores comprenden una gran familia de proteínas transmembrana que responden a una gran variedad de estímulos que van desde, por ejemplo, fotones, pequeños péptidos, proteínas grandes, hormonas, neurotransmisores, agentes paracrinos, los cuales pueden activar las vías de transducción de señales y finalmente dan origen a respuestas celulares específicas. Y esto se conoce en general para el funcionamiento de esta gran familia de receptores. Ahora, estos receptores están ampliamente distribuidos en distintos lugares en los mamíferos y en el ser humano, pues existen más de 800 identificados, pero algunos de ellos están principalmente representados en áreas específicas del sistema nervioso central. Entonces, la gran distribución o la amplia distribución de este tipo de receptores los ha convertido en un objeto muy importante del desarrollo farmacológico actual. De hecho, se estima que en la actualidad son el blanco de aproximadamente el 40% de todos los fármacos modernos. Y hablando de estos 3 receptores clasificados hasta el momento como huérfanos, pues entonces se hacen ensayos in vitro que permiten saber el efecto que cannabidiol pudiese tener sobre su acción y se encuentra que sí tienen un efecto sobre su función principal que está relacionada con AMP cíclico y al identificar esto, pues entonces miramos cuáles podrían ser posibles blancos terapéuticos para cada uno de estos para cada una de estas moléculas y cuál es el papel de cada uno de ellos en distintas enfermedades, en distintas condiciones fisiopatológicas y entonces cuáles podrían ser las opciones de intervención farmacológica para modificar ese escenario anormal. Entonces fíjense cómo empezamos a abrir el abanico de opciones: enfermedad de Alzheimer, esclerosis múltiple, sobrevida celular, enfermedades metabólicas, maduración de ovocitos,
corea de Huntington, enfermedad de Parkinson, esquizofrenia, dolor, etcétera, etcétera. Es decir, el objetivo de mostrarles esto es lo que mencioné hace un momento en relación con, no estamos circunscritos únicamente a las aplicaciones aprobadas por el momento de las fórmulas, de la fórmula farmacéutica de la que disponemos afortunadamente, sino que estamos de cara a abrir una puerta que nos va a generar muchas expectativas relacionadas con posibles utilidades adicionales. Y voy a utilizar algunos ejemplos concretos para mirar cómo se evalúa la utilidad de cannabidiol tanto desde la puerta de entrada observacional, anecdótica, empírica, en la que por distintas razones a algún paciente se le ofrece el medicamento y observan algún tipo de cambio, lo que conduce a estudios más estructurados, o desde la puerta de entrada del análisis molecular. Como les mencioné hace un rato, ambas son válidas, ambas son importantes y ambas deben ser tenidas siempre en consideración, dado que hasta el momento todavía no tenemos completamente elucidado el mecanismo o los posibles mecanismos completos de acción del cannabidol en todos los escenarios bioquímicos y moleculares que les he estado resumiendo. Entonces, hay una enfermedad que se llama el síndrome de Wolff, que está relacionada con una alteración en el brazo corto del cromosoma 4. Es un ejemplo clásico, muy bien conocido en neurogenética y en morfología. Tiene una expresión muy variable en el sentido de que la gravedad de las manifestaciones, tanto fenotípicas como neurológicas, es muy amplia. Y esa gran diversidad de manifestaciones, como ustedes pueden ver ahí, cambios fenotípicos que son bastante típicos, lo que tradicionalmente se llamaba el fenotipo del casco del soldado griego. Incluso pueden tener algunos de ellos, aquí no hay ningún ejemplo, fisuras labiales, fisuras labiopalatinas, pero esta expresión tan amplia depende en gran medida de la magnitud del daño genético, entendido como una pérdida de material o una lesión en la que hay, una lesión cromosómica en la que hay mayor o menor compromiso de genes, de material genético, y por eso lo llamamos un síndrome por genes contiguos. En la medida en que la pérdida del material genético involucra un mayor o menor número de genes, las manifestaciones pueden ser más o menos. El efecto que los distintos compromisos génicos ejercen sobre el desarrollo de la morfología facial, pues, ha sido estudiado a profundidad, como en estos modelos de embriones, en los que podemos verificar cómo características finales de anatomía van a depender básicamente del segmento que esté comprometido, del segmento genético que esté lesionado. Ahora, si miramos defectos de los distintos genes en la estructuración anatómica del cerebro, pues podemos observar también en los modelos embrionarios cómo la arquitectura de distintas estructuras embrionarias primarias va a ser modificada de acuerdo con las dosis génicas de cada caso. Entonces, así vamos entendiendo cómo anatómicamente las diferencias que presentan distintas condiciones que llamamos síndromes, en este caso una condición por una microdeleción, pues pueden ser explicadas desde la visión molecular. Pero, ¿y qué pasa entonces con las convulsiones? Porque ya hemos hablado del tema estructural, y el tema estructural per se podría ser un componente importante en el desarrollo de crisis, pero disecciones más profundas de la zona permitieron, hay varias, digamos, aproximaciones, pero quise traer esta no de otros genes, sino particularmente de esta porque me pareció muy interesante. El gen PIGG, que cuando está afectado, sin necesidad de que haya una lesión, o sea, en pacientes sin el síndrome de Wolff, pues también tiene implicaciones neurológicas sumamente llamativas. Entonces, este gen contribuye en el síndrome de Wolff seguramente a las convulsiones y pues abre la puerta a una posible intervención terapéutica. Es muy, muy interesante porque este gen afecta el funcionamiento
como una cascada de eventos del gen SCN1A. Y pues por esa razón se comparten algunas características clínicas y electrofisiológicas con el síndrome de Dravet, pero pues adicionalmente hay algunas alteraciones estructurales propias de lo que le acabo de mencionar de lo que les acabo de mencionar por la región en la cual está ubicado este gen. Pero entonces fíjense qué interesante cómo pacientes, bien sea con un fenotipo similar a Dravet, pero en los que no se encuentran alteraciones en ese gen específico, pudiesen tener un compromiso similar derivado de un efecto que llamamos de interacción de genes localizados en otro cromosoma. Y lo contrario también es válido. Pacientes con fenotipo de síndrome de Wolf, en los cuales los microarreglos o el FISH no demuestran de lesiones, pudiesen tener cambios mucho más pequeños, incluso puntuales o segmentarios muy pequeños que no se identifican con esas técnicas que comprometen este gen, y entonces esto teóricamente también abre la puerta hacia la necesidad de perfeccionar un poco más el ojo clínico a partir de lo electrofisiológico, a partir de lo fenotípico, y posiblemente seleccionar pacientes para estudios en los que esta, por las razones que ya conocemos, por los resultados de los estudios que condujeron a probar esto para Dravet, pues permitirían incluir también a este grupo de pacientes que no es despreciable. Seguramente pues tocaría analizarlo, todos son de baja frecuencia, pero en conjunto podrían ser un número significativo, podrían incluirse en este tipo de terapias. Otro ejemplo clásico es un desorden neurogenético caracterizado por un trastorno severo del neurodesarrollo, encefalopatía epiléptica, un trastorno autístico, movimientos tremorosos de las extremidades, principalmente de los miembros superiores, con un dimorfismo facial que es más o menos típico, una marcha con un componente atáxico y algunos de ellos con un fenotipo conductual llamativo en el que tienen cierta fascinación, por ejemplo, por el agua o por ciertos ruidos, pero su expresión también es muy variable y obviamente estoy hablando del síndrome de Angelman. Existe un modelo de ratón para síndrome de Angelman y entonces traigo este trabajo en el que se utilizó cannabidiol para mirar cuál podría ser el efecto de su empleo principalmente en el aspecto de las crisis epilépticas, en las anormalidades electroencefalográficas, pero también aportó información al comportamiento. Entonces, tenemos el modelo de ratón de Angelman, en el que se pueden inducir crisis por ruido o por sonidos o por ciertos manejos de temperatura, y se emplea entonces el medicamento. Debo aclarar que la respuesta obviamente fue dosis dependiente y se valora la respuesta en los distintos escenarios que he mencionado. Entonces, disminuyen significativamente las crisis, hay también cambios en el comportamiento y los indicadores, o más bien, la valoración electrofisiológica también mostró cambios sumamente importantes, lo que permite decir que sin necesidad de que conozcamos exactamente la fisiopatología molecular, en este caso, también en síndrome de Angelman, pudiésemos tener una aplicación potencialmente muy útil para el control de estos pacientes y no sabemos si el manejo temprano podría modificar a largo plazo el fenotipo. Una enfermedad que se caracteriza por lesiones cutáneas de índole tibesa, es lo más llamativo inicialmente. Tenemos pues estas lesiones que se conocen como angioqueratomas. Lo más típico son las máculas hipopigmentadas, que no necesariamente son muchas y tampoco necesariamente están presentes al momento del nacimiento, pueden aparecer posteriormente. Estas placas que se llaman placas frontales, y estas placas que se presentan en cualquier parte del cuerpo, más frecuentemente en la espalda o el cuero cabelludo, conocidas como parche de Chagreen. Estamos entonces frente a una enfermedad neurocutánea.
El otro hallazgo muy importante de los pacientes con esclerosis tuberosa son las alteraciones en la arquitectura del sistema nervioso central por fenómenos displásicos, amartomatosos, etcétera, resaltando la presencia de nódulos subependimarios que pueden estar presentes, o más bien que pueden ser evidenciados incluso en la vida fetal, como en este caso de una resonancia cerebral fetal. Algunos de ellos pueden progresar en tamaño hasta formar un tumor que se conoce como el astrocitoma gigante, el astrocitoma subependimarios de células gigantes, que puede ser un riesgo para la vida. Tenemos también displasias subcorticales de diversa índole, y todas estas en general dominan el panorama posiblemente de las alteraciones clínicas neurológicas más evidentes, como el trastorno del espectro autista y por supuesto los desórdenes convulsivos. Las convulsiones son un problema real para los pacientes con esclerosis tuberosa. Se presentan en la mayoría de ellos, del 60 al 90%, y son una causa frecuente de muerte, bien sea por estatus o por complicaciones derivadas de este. Pueden debutar como espasmos infantiles, y de hecho se acepta que un porcentaje significativo de pacientes con espasmos infantiles posteriormente serán diagnosticados con esclerosis tuberosa. Y es de resaltar que se pueden presentar todo tipo de crisis. No me voy a referir más a este punto, dado que Carlos ya presentó los estudios que condujeron a la aprobación, a esta nueva aprobación para el cannabidiol. Otra condición muy conocida pues es el síndrome de Aicardi, del que prácticamente no conocemos nada a nivel molecular, pero que también es reconocido como una de las condiciones neurogenéticas clásicas, y se caracteriza pues por un compromiso severo del cuerpo calloso, a veces acompañado de algunas heterotopias, con epilepsia de inicio temprano, usualmente refractaria, incluyendo espasmos infantiles, y la triada se completa demostrando la presencia de lesiones coloidorretinianas de tipo lacunar y lesiones colobomatosas que también pueden incluir al nervio óptico. Otro síndrome es la duplicación 15q. Es una enfermedad que está caracterizada básicamente por hipotonía, retardo motor, discapacidad cognitiva, un desorden del espectro autista y epilepsia, incluyendo también espasmos infantiles. Este es otro ejemplo de un cuadro clínico que puede presentar expresión variable dependiendo pues, del compromiso de la duplicación, o sea, de qué tan variable sea la cantidad de material genético extra, pero es interesante entender que hoy en día ya lo tenemos como un cuadro individualizado, que además de esas características neurológicas que les relaté hace un momento, presenta un fenotipo que no es muy llamativo como en síndromes claramente dismórficos, pero que si se agudiza un poco el ojo clínico, pues se puede identificar o se puede sospechar con un poco más de precisión. Digamos que en el aspecto facial, que puede ser para algunos más llamativo, para otros menos llamativo, pues llama la atención el filtro largo y que las mejillas son prominentes. Fíjense que estos, por ejemplo, son hermanos. Las mejillas en general son mejillas prominentes, lo que en Colombia diríamos como pacientes cachetoncitos. La nariz tiende a ser corta y además bulbosa. En muchos casos, como en este, podemos tener el filtro corto con narinas antevertidas, pero si se dan cuenta, aquí es mucho más notorio. Si se dan cuenta, este tipo de hallazgos fenotípicos pues no son sumamente específicos. Sin embargo, la presencia de cierto dismorfismo con trastornos neurológicos, principalmente epilepsia, siempre debe conducir a la necesidad de descartar una condición por microdeleciones, por duplicaciones, más que una condición puramente monogénica, una condición puntual. Y entonces, este es un ejemplo de autismo con epilepsia y dismorfismo en el que hay una duplicación cromosómica que permite individualizar a estos. Otro pues es, esta duplicación tiene un indicador electrofisiológico muy llamativo y es un exceso de actividad beta. El exceso de actividad beta, pues digamos que no es tan frecuente, se observa con mayor frecuencia
en niños que están recibiendo benzodiazepinas, pero en estos pacientes, a pesar de que no están recibiendo esa medicación, pues entonces se encuentra ese incremento de actividad beta tanto que se ha postulado que puede ser un indicador electrofisiológico de alta precisión para sospechar este diagnóstico. Entonces, cuando tengamos un paciente con epilepsia, con cierto dimorfismo, con autismo, y en el electroencefalograma se observa esta, no siempre se presenta, pero cuando se observa esta actividad beta excesiva, entonces pues estaríamos ante una casi que inequívoco diagnóstico clínico y electrofisiológico de esta duplicación. Y el último ejemplo que voy a mencionar es el síndrome por deficiencia de CDK15, de CDKI5. Antiguamente lo llamaban red atípico. Seguramente los neuropediatras y algunos de los genetistas están más familiarizados con este diagnóstico. También tiene un fenotipo llamativo caracterizado principalmente por una frente amplia que también puede ser prominente, un poco abombada. Hay tendencia al enoftalmos, o sea, ojos hundidos. Los labios suelen ser prominentes, pero algo que orienta más desde el punto de vista clínico está en las manos y en los pies. Las falanges proximales son como más gorditas, como hinchadas. Fíjense, aquí se ve muy bien. Y las falanges distales son estrechas, lo que algunas personas llaman dedos abusados o dedos estrechados o dedos en uso. Nosotros preferimos llamarlo dedos cónicos. Y en los pies suele haber hallux valgo o también un ensanchamiento del primer artejo que generalmente es de tipo bilateral. Entonces, ¿qué importancia tiene el reconocimiento de estos fenotipos? Pues que fíjense este trabajo en el que se utilizó, en este caso se utilizaron la marca Epidiolex para tratar pacientes con estas condiciones que les acabo de mencionar y también incluyeron pacientes con esta forma de epilepsia mioclónica, DUS o DAS, como parece que se pronuncia, yo no tengo mucha certeza. Pero lo más interesante es que fíjense que los resultados muestran que hubo disminución en el porcentaje de crisis en todas las patologías al hacer controles a las 12 de las 48 semanas y el porcentaje de pacientes que disminuyeron las crisis en por lo menos el 50% también fue significativo en todas las patologías. Por lo tanto, podría o es necesariamente otra puerta abierta hacia una utilidad adicional de las actualmente aprobadas para esta molécula. En conclusión, identificar blancos moleculares para cannabidiol en desórdenes neurológicos es muy importante. Actualmente el conocimiento nos habla de que más o menos la mitad están relacionados con enzimas, en proporciones similares canales iónicos y receptores y aproximadamente el 20% transportadores. Pero si logramos entender esto, pues vamos a saber que tenemos aplicaciones útiles que necesariamente tienen que ser valoradas de manera más objetiva y posiblemente las podemos empezar a emplear muy rápidamente, es decir, no pasará mucho tiempo para que tengamos disponibilidad de ensayos, resultados, pruebas, etcétera, que ameriten el uso, incluso en algunos casos podría ser off-label, dada el conocimiento que acabo de exponer para pacientes con este tipo de patologías. Bueno, con esto termino, les agradezco mucho por su atención y espero haberles generado algunas expectativas. Bueno, al doctor Lizcano, muchísimas gracias por la presentación, excelente y sobre todo muy interesante, tanto así que pues si quieren aquí espero, empiezo con algunas de las preguntas, hay una muy específica hacia eso y habla de lo que usted nos comentaba sobre esos receptores huérfanos y la interacción que tiene el cannabidiol específicamente sobre esos receptores huérfanos. Y si hay algunos estudios que hayan profundizado un poquitico más o más allá de eso, si existen estudios en el país donde se haya evidenciado algo más de la actividad del cannabidiol sobre los receptores huérfanos.
Creo que Parece que el sí. doctor Luis Cano se desconectó. Ah, bueno. Sí, se Está le bien. cayó tal Aquí vez. se cayó la señal. Entonces aquí tengo otra pregunta. Eh, la formula la doctora Santander y ella nos pregunta específicamente en comparación con el Sativex, que también está probado que en comparación con el Epidolex, después corrige, perdón, en comparación con el Epidolex, que también se ha comprobado que el síndrome de Gastaut o el síndrome de David funcionen con medicamentos a base de CBD, y específicamente la pregunta va enfocada hacia la comparación que puede existir entre el Epidolex y el Neviot. No sé, el doctor Bolaños si nos da una manito con eso. Y yo creo que la doctora Santander hace una excelente pregunta y es una pregunta que nos hemos hecho muchos nosotros de la comparación entre el Epidiolex y el Neviot. En primer lugar, lo que hay que decir es que los estudios más grandes que se han realizado de cannabidiol han sido realizados con Epidiolex. El Epidiolex es la marca americana y es la marca que pues ha llevado adelante este tipo de estudios, no solamente en Estados Unidos, sino también en otros 7 países. Entonces, ese enfoque del Epidiolex como un producto que tiene cannabidiol extraído de manera industrial, pues es muy parecido al enfoque del Neviot, que también tiene cannabidiol con un extracto farmacéutico industrial. Y como les mostré en una diapositiva, el extracto de cannabidiol es casi del 99% de similitud con el otro producto americano que también lleva cannabidiol y lleva menos de lo que se puede encontrar en las concentraciones habituales de otros productos de THC, que son indetectables en este caso. Las ventajas, a mi modo de ver, pues son muchas y es primero que lo tenemos aquí en Colombia para el uso para nuestros pacientes y en nuestros casos, a diferencia del Epidiolex que hay que importarlo. Segundo, que estamos comenzando a tener una casuística bien interesante de niños y adultos con el Neviot y el Neviot con uso adecuado a dosis adecuadas, como hablábamos de el inicio entre 5 miligramos por kilo y la progresión cada 2 semanas hasta máximo 25. Con esas dosis se ha encontrado seguridad y hemos encontrado pocos efectos adversos. Y la última ventaja pues son las comparaciones del precio que a pesar de ser una circunstancia menor no deja de ser importante a la hora de considerar el tratamiento en nuestra población, porque ese medicamento comparado con el costo del Epidiolex es... Creo que algo pasó con el doctor Bolaños, sí, sí, ahí está, ahí está. Sí. Sí, algo ¿Aló? está pasando. Aló, ya, Aló, aquí aló. se Listo. oye. Qué pena. ¿Sí alcanzaron a escuchar la última parte? No, era la más importante, pero pues ya que. La repito de todas maneras, los 3 aspectos de ventaja, como les mencionaba, la primera es que está aquí en Colombia, la segunda ventaja es que es un producto de calidad, es decir, que tiene un proceso industrial farmacéutico certificado y que eso nos hace sentir que la seguridad frente al uso del medicamento es similar al usar Epidiolex, que la tercera sería que la importación es muy difícil del Epidiolex, se puede hacer, pero es muy difícil. Y la cuarta y última es el costo. El precio del Epidiolex en definitiva, pues es una circunstancia bien interesante porque cuesta 10 veces menos el Neviot comparado con ese otro producto. Y junto con eso lo que vos habías dicho inicialmente, y es que pues estamos ante una oportunidad de poder empezar nosotros a tener esa casuística, y eso complementa con un poco la segunda pregunta que hace la doctora, y es ¿cómo creemos que les va a ir a los niños en Colombia con este medicamento? ¿Será que los resultados y los efectos adversos o los comportamientos van a ser diferentes a los de otras poblaciones? Entonces esto pues no sé, Carlos, qué nos puedas agregar respecto a eso. Yo creo que
estudios extranjeros y uno pues quiera hacer una comparación con la epidemiología de otros países, pues lo más importante es tener en cuenta que pues nuestra población tiene una multirracialidad, una heterogeneidad genética, y obviamente que eso pues es un factor a considerar. Pero sin embargo, yo creo que los estudios que se hacen en otros países hoy en día también tienen en cuenta esa plurietnia y esa multigenia, porque pues usan personas hispanas, afroamericanos, blancos, caucásicos, etcétera. O sea que casi siempre hay una heterogeneidad en esos estudios, y son estudios que me parece que tienen un rigor para que uno pueda decir que la efectividad o la eficacia en algunos pues pueda ser comparada a lo que suceda con nuestros pacientes, y que quizá los efectos adversos también sean similares, como los hemos visto en múltiples otros medicamentos que hace muchos años ni siquiera teníamos cómo compararlos, como por ejemplo, podría nombrar hasta el propio fenobarbital que no tiene estudios específicos en nuestro país, pero que sabemos que se comporta igual que en los niños y en los pacientes de otras partes. Una cosa que tenemos yo creo también muy claro en eso es que probablemente algo que pueda hacer la diferencia entre este medicamento sea su metabolismo hepático. Y precisamente ha quedado también muy establecido en los estudios, que es el cuidado que se debe tener respecto al comportamiento, o bien el medicamento usado solo, o bien utilizado en conjunto con otros medicamentos, que es la manera como tendremos que empezar a utilizarlo. Y precisamente pues saber que ese metabolismo puede variar no solamente entre población, sino entre individuos, así que es una de las recomendaciones grandes. Son medicamentos como pues todos los medicamentos para ese tipo de patologías que deben ser manejados por personas que conozcan muy bien, que sepan de qué se está hablando, de qué se está tratando, que conozcan la complejidad que tiene la epilepsia, sobre todo una epilepsia multiresistente como las que tienen aplicación con cannabidiol. Entonces las voces de alerta están, y el llamado también es a seguir construyendo evidencia en esto, y tenemos una muy buena oportunidad para eso. Aprovecho entonces que llegó el doctor Lizcano para formar la última pregunta que está en el chat, y nos pregunta específicamente por esa acción de los receptores huérfanos, y si tenemos algunos estudios que hayan complementado más eso de los receptores huérfanos, que realmente es nuevo para la gran mayoría de nosotros, y si algunos de esos estudios los hemos hecho en el país, si usted tiene conocimiento de alguno de esos, profe. Hola, ¿me están escuchando? Sí, señor. Ok, qué pena, la conexión a internet ha estado un poco complicada por estos días. No, en Colombia no hay estudios de este tipo, y lo que les presenté son aproximaciones muy juiciosas, muy estructuradas, pero todavía preliminares. Sin embargo, los resultados a mí me parecen fantásticos en cuanto a la puerta que están abriendo a la necesidad de que nos involucremos un poco más con esas estrategias de valoración de receptores y de identificación de posibles dianas terapéuticas, no solo para cannabidiol, pero en este caso el trabajo que presenté está relacionado directamente con cannabidiol, y me parece que sí es fantástico, pero estamos en una fase previa a lo que podría ser el abordaje clínico o la utilidad clínica del empleo de medicamentos sobre esa realidad biológica. Y finalmente me hace una pregunta que realmente la veo un poquitico más técnica que otra cosa, y es, si bien es cierto, el cannabidiol está aprobado para síndrome de Dravet y Lennox-Gastaut, claramente estos son diagnósticos pues muy específicos. La pregunta es, ¿necesito yo tener un diagnóstico molecular para este tipo de epilepsias para poder formular un medicamento como el cannabidiol? No, claro que no, porque pues obviamente Lennox-Gastaut y Dravet son diagnósticos clínicos y electrofisiológicos. Además son heterogéneos. Si nosotros quisiéramos asumir que todo paciente con alguna de estas asignaciones diagnósticas tiene alguna mutación identificable en un gen, pues vamos a estar en graves problemas, porque un porcentaje no despreciable pues no van a tener, al menos hasta la fecha, mutaciones identificables. Esto ha generado ciertas barreras en cuanto a lo que en Colombia se conoce como ley de enfermedades huérfanos y reporten si vigila, porque no sé quién hizo esa estructura de requisitos para poder reportar a los pacientes, y me llama la atención que allí aparece que, por ejemplo, para Lennox-Gastaut
es necesario tener confirmación molecular. Dice, pero ¿cuál confirmación molecular si la mayoría no van a tener ninguna mutación? Y de hecho es muy heterogéneo. Pacientes, por ejemplo, con esclerosis tuberosa pueden tener un fenotipo de Lennox-Gastaut previamente, un síndrome, un West, espasmos infantiles que evoluciona a un Lennox-Gastaut, y por lo tanto pienso que es un poco carente de contexto técnico lo que ha ocurrido en esa clasificación, y pues pienso que sí las sociedades científicas deben intervenir sobre eso. Entonces, no, es que cuando decimos síndrome no estamos hablando de una condición nosológica definida desde el punto de vista de la etiología molecular. En este caso son heterogéneos y por lo tanto pues tendríamos que aceptar que el criterio diagnóstico es clínico, por supuesto sustentado con los hallazgos electrofisiológicos. No sé si eso te responde la pregunta. Yo creo que, pues yo como uno de los que pelea con los MIPRES diariamente, creo que es uno de los karmas que tengo en la vida, pero pues yo creo que iba más enfocada como por ese lado y creo que es, espero que la persona que la formuló también esté satisfecha con la respuesta. Entonces, no sé si Carlos tenga alguna intervención adicional. No, yo creo que lo que explicó perfectamente el profesor Liscano es la herramienta básica que necesitamos nosotros tener en cuenta, y es el considerar que el diagnóstico sigue siendo clínico y sigue siendo fenotípico a través del electroencefalograma y la asociación con los diferentes tipos de crisis. Y recordar que pues esta es una molécula nueva y que debemos nosotros hacer evidencia, como lo insiste también el doctor Juan David, en organizar y en crear nuevos espacios para nuestros pacientes y para tener esas historias de aquí en adelante. Bueno, que ha sido una buena noche, especialmente muchas gracias a todos los que nos acompañaron y profe y a Carlos, pues muchísimas gracias y pues nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Buena noche. Muchas gracias a todos. Qué gusto estar con ustedes y que tengan una buena noche. Abrazos para todos. Feliz noche. Gracias. Chao.